Último bloque en Enlace Internacional. Vamos a hablar de un tema que preocupa a nivel internacional. Tiene que ver con el calentamiento global y para eso tenemos un invitado. Exacto, estamos con Manuel Verdaguer, licenciado en Gestión Ambiental, una vez más para poder comprender este proceso que la verdad que ha estado en agenda todo el año. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Laura? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, ha estado en agenda de forma permanente porque está subiendo la temperatura a nivel global, todo el tiempo en forma permanente. Hay lugares donde antes hacía frío, que empezó a reducirse, y hay lugares donde el calor azota y cada vez más. ¿Cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? El cambio climático se debe analizar en miles de años, ¿sí? Porque el proceso de enfriamiento de la Tierra y calentamiento se da a través de miles de años. El calentamiento global se da sobre la faz de la superficie, que digamos, en consideración con los fenómenos atmosféricos. Lo que se ha conocido en los últimos días es que es un 1,5 más alto de lo que se esperaba que fuera la temperatura a nivel global de este año. El rango ¿Eso va qué significa? entre 1,1 y 1,5, más elevada la temperatura que el año anterior. Sí. Pasa que lo que hay que contemplar en todo ese crecimiento es el parque automotor, cuántas personas más habitan el mundo, sobre el crecimiento sostenible que se está desarrollando, cómo va creciendo y evolucionando el mundo. ¿Por qué? Porque en el año 91 el Club de Roma estableció los límites del crecimiento que iba a haber, ¿sí? Y en ese crecimiento ha sido paulatino, pero nunca, todos los vehículos que ingresan al mundo, que digamos, no dejan de funcionar, ¿sí? Siempre sigue funcionando, hay maquinaria nueva, hay industria nueva y no hay una descontaminación respecto a ese Manuel, en concepto. relación a lo que son, por ejemplo, las grandes urbes donde hay muchas cantidades de cemento, y pocos espacios verdes, ¿eso también propaga a que este fenómeno se produzca? Hay un almacenamiento de calor, pero además lo principal que tenemos que analizar es que hay muchas ciudades y urbes y espacios conglomerados que lo que hacen es trabajar en jardines verticales artificiales. ¿Sí? Entonces uno ve la sensación de algo verde, pero no está purificando realmente como debe Bueno, de hecho hay situaciones en base a lo que planteas en metrópolis como lo que es Santiago de Chile, como lo que es, bueno, propiamente Buenos Aires, y ni hablar lo que representa Río de Janeiro. Tal cual. Entonces, si nosotros reemplazamos eso por árboles realmente, por todo lo que es el clima que va a generar un microclima, un espacio, sería significativo. ¿Por qué? Porque el árbol que uno planta llega al ciclo corto del agua y hace que una región se vuelva un poquito más húmeda, aplaca temperatura, viento, material particulado suspendido. Entonces, de esa forma se puede trabajar, o también con sistemas de transporte eficiente. No es lo mismo tener un montón de vehículos desplazándose que un trazado eficiente en el transporte y que vaya acompañado con otros sistemas de movilización. Histórico problema que hemos tenido en la provincia de Mendoza en relación a que por ahí uno ve lo que es el ingreso a la ciudad y ve que hay 10.000 autos y 10.000 personas arriba de estos 10.000 autos. O sea, como que cuesta enganchar esa vuelta. Sí, es un conductor por auto. Por auto, sí, por vehículo solamente va una sola persona, que eso es lo que hay que desalentar. Se desalienta de una forma teniendo un sistema de transporte eficiente, un sistema de transporte con aire acondicionado, que le dé garantías a la persona que va a utilizarlo, que vaya cómodo. Ahora, hay una discusión que está presente que dicen que los cambios en el clima, el calentamiento global, tiene que ver con algo cíclico, y por otro lado quienes dicen no, es repercusión de lo que estamos haciendo mal los hombres. Sí, pasa que los otros cambios climáticos que se han dado los 4 anteriores no han sido con presencia humana. Claro. ¿Sí? No había minería, no había explotación petrolífera, entonces ahora sería la primera extinción en la cual interviene ya el hombre y sus actividades. ¿Por qué? Porque nadie se hace cargo de su huella de carbono, que digamos. Uno va, sumarle también viaja, lo que es el talado de árboles. Claro, y a su vez esos sumideros los destruyen. ¿Sí? Uno hace un viaje y nadie dice voy a cubrir el coste del carbono que estoy generando por este transporte. Es interesante lo que decís de la huella de carbono, porque es algo que en general uno no sabe cómo se maneja, cómo es. Contanos un poquito de eso también. Bien, la huella de carbono se trabaja, se puede trabajar por parte también, es determinar qué tanto carbono aporta al ambiente una actividad
trazándola desde la generación de electricidad, todos los insumos que se requieren y si cada uno de esos componentes que te aporta tiene o no medido la huella de carbono para que uno la pueda cuantificar. Supongamos, voy a aprovechar para hacer el chivo, el año que viene yo presento un libro que es de todo lo que es restauración y ese libro es carbono neutral. ¿Por qué? Porque se han plantado el doble de árboles en base a cada ejemplar que salga. Entonces, en la compensación de lo que es la edición, la tinta y todo lo que es el mismo papel del libro, hace que en la curva de crecimiento del doble de árboles, desde la instantánea hasta futuro, va a poder compensar la edición de ese árbol. Hay una política lineal en varias capitales en este sentido, ¿no? O sea, varias urbes que están apostando a esta lógica de reemplazo de árboles. Hay muchos que están trabajando, pasa que por ahí no trabajan de la mejor forma porque, por ejemplo, se empezó a trabajar con el caso del kiri, pero el kiri es una especie invasora, entonces por ahí prolifera rápidamente, tapa a otra especie y genera el problema que invade y desplaza a las autóctonas. Bien, bien. Manuel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado este año, bueno, y seguramente vamos a seguir en contacto, la verdad que interesantísimo cómo lo planteas, la pedagogía justamente, y siempre desde la perspectiva en relación a que el hombre sin ambiente no va a poder estar. Tal cual. El ambiente no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos la naturaleza. Bueno, ojalá lo entiendan también los gobiernos, ¿no? Sí. El papel importante que juegan, porque son los encargados no solo lo que tiene que ver con políticas de Estado, sino también con la educación desde que somos chicos. En la trazabilidad de todas las acciones que hace el gobierno debería estar trabajando el medio ambiente. Muchas gracias. Manuel, gracias a ustedes. Que estés muy bien.